¿Cómo están, hermanos? La paz de Dios. Es un gusto, una bendición poder saludarles en este día, en nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a tomar el capítulo 19 del primer libro de Reyes y daremos lectura de versículo 1 al 9. Quiero comentarles también y agradecerles que sus mensajes que nos envían son leídos, son revisados, y les agradecemos que nos envíen mensajes, que nos envíen saludos. No sabe lo grato que es para nosotros saber de usted. Y también le agradecemos que comparta la lectura, que se suscriba, que ore por nosotros. Todo este apoyo se lo queremos agradecer. Así que, hermano y amigo, Dios le bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios a la hora que nos esté escuchando, donde quiera que se encuentre, que esta palabra sea el alimento para nuestra vida. Dice así la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Vamos a hacer unos breves comentarios. Como vemos, los poderosos milagros de Dios no hicieron cambiar el corazón de Jezabel, esa mujer impía, que ya había matado a muchos de los profetas del Señor, y ahora jura vengar la muerte de los 450 profetas de Baal. Incluso esta mujer, Jezabel, juró por sus dioses que Elías iba a morir en el lapso de 24 horas. Así era su furor, así era su odio, su rencor hacia Elías, pues había acabado con sus 450 profetas y habían quedado en vergüenza. Pero, ¿cuál era su rabia? Que dijo que en 24 horas ella juraba que Elías iba a morir. Queridos hermanos, aquí nosotros vemos una reacción muy humana de Elías. Como decíamos el día de ayer, Santiago mismo nos recuerda que Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, a inclinaciones, a debilidades. Y por eso el día de ayer decíamos, no era Elías, es Dios el que hace las cosas. Porque aquí notamos cómo Elías ahora huye para proteger su vida. Se dirigió hacia el sur, salió de la tierra de Israel y pasó por el reino de Judá. Según la escritura, finalmente llegó a Berseba, en el extremo sur de Judá. Se calcula a unos 120 kilómetros de donde vivía. Dice la escritura que dejó a su siervo y continuó otros 40 kilómetros hacia el sur. Esa noche, Elías, encontrándose solo y bajo un enebro,
volcó ante Dios lo que había en su corazón y dijo, el profeta se manifiesta estar desilusionado, desanimado, deprimido, algo que nos pasa a los humanos. Y como vemos, hermanos, aún a los hombres de Dios, mujeres de Dios, llegan a pasar por esta situación. Esto nos debe poner alerta, no nos debe animar a hacer lo mismo. Pero si llegamos a caer en ello, debemos estar alertas porque vamos a darnos cuenta más adelante cómo, aun cuando Elías se sentía solo, desanimado, deprimido, Dios nunca lo había dejado. Dios tenía mucho más. Pero bueno, Elías llegó al grado de querer morirse. Parecía que su trabajo había sido en vano, su predicación, sus advertencias y hasta los milagros que había sido para él una pérdida de tiempo. ¿Qué mal hacemos cuando nosotros pensamos que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer eh, se sale del control de Dios? Jamás. Dios siempre está en control de todo. La obra es de Él. Las almas son de Él. La iglesia es de Él. Su pueblo le pertenece. Así que, pues parece que Elías se desanima porque no ve resultados. Elías, queridos hermanos, debemos recordar que no fue el único que fue amenazado de muerte por las autoridades. Jesús mismo predijo que sus apóstoles tendrían que comparecer ante reyes y gobernantes. Recordemos que Herodes mató a espada al apóstol Santiago en Hechos 12:2. Martín Lutero fue excomulgado de su iglesia y amenazado de muerte por el emperador y perseguido. Así que, hermano y amigos, si hoy el pueblo de Dios confiesa que el Señor es el único Dios y que Jesús es el único Salvador, pues no esperemos un buen trato de parte del mundo y de los incrédulos. Jesús mismo lo ha advertido antes, que si con el árbol verde hicieron algo, como sabemos de qué forma, ¿qué no harán con el árbol seco? Así que, queridos hermanos, debemos estar siempre alertas. Pero qué maravilloso es Dios, porque aquí vemos, como le dije, Dios nunca abandonó a su profeta. Dios nunca nos abandona, hermanos. Es cierto que a veces nos sentimos desanimados, desalentados, vemos que no prospera o que en vano, todo ha sido en vano probablemente, pero no. En verdad debemos decirle al Señor, Señor, cuán equivocado estamos. Porque aquí vemos que ahí estuvo un ángel. Los ángeles de Dios son servidores del Señor para ministrar. Estos mensajeros que Dios envía. Y nosotros debemos recordar cómo Jesús dijo en Mateo 28:20, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que así como Elías se sentía solo, pero no estaba solo, hermano y amigo, no estamos solos. A veces nos sentimos solos. A veces parece, y es una realidad, que a nuestro alrededor, nuestra realidad es esa, nos vemos solos, pero no estamos solos. El Señor ya había alimentado a Elías milagrosamente en el arroyo de Querit, y dice la Biblia que Él conoce el número de nuestros cabellos. Qué maravilloso es saber esto, ¿no le parece? Así que cuando Elías abrió los ojos, había pan recién hecho y una vasija de agua. Qué tierno es Dios, qué maravilloso es Dios. Queridos hermanos, ya para terminar, el monte Oreb, que nos menciona aquí, mejor conocido como el monte Sinaí, estaba a una distancia de 320 kilómetros. Este fue el lugar donde Dios hacía unos 700 años le había dado los 10 mandamientos a Moisés. Solo imagínese, el profeta desanimado había viajado 480 kilómetros a pie. La mayor parte había sido por territorio desértico. Pero ese alimento que recibió no era cualquier alimento. Era algo especial y no fue el pan ni el agua. Era la fuerza que Dios le había dado.
Por eso, hermanos, hoy le damos gracias a Dios, porque ese Dios es el mismo que está con nosotros. Y si usted se siente desanimado, desalentado, deprimido, como usted se siente, vamos a orar a Dios. Y Dios escucha nuestra oración y Él va a proveer. Padre bueno y bendito, Señor, muchas gracias. Tú nunca nos dejas, Señor. Nunca nos abandonas, aunque nosotros nos sentimos así y nuestra realidad nos indica que es así. Pero tú no estás sujeto a nuestra realidad. Tú vas más allá de lo que vemos, sentimos o conocemos. Tú vas más allá, Señor. Lo que nosotros no vemos, tú lo ves. Y aunque parece que estamos solos, desanimados, abandonados, nunca, nunca lo has permitido tú, Señor. Por eso te agradecemos y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Y aquí les esperamos el día de mañana porque el Señor se le aparece a Elías. Y veremos qué le dice, cómo trata con él. Por lo pronto, que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.